Era la madrugada del 21 de mayo de 1900. Bogotá aún dormía bajo el silencio de sus calles empedradas cuando una columna de humo comenzó a elevarse sobre el corazón del centro histórico. En la calle de San Miguel, hoy calle 11, el fuego había comenzado en una pequeña sombrerería propiedad del ciudadano alemán Emilio Streicher, el misterio detrás del incendio de las Galerías Arrubla, Bogotá, 1900. Las ruinas aún humeaban cuando comenzaron a circular los rumores. Decían que el fuego no había sido un accidente. El nombre del alemán Emilio Streicher, propietario de la sombrerería donde se inició el incendio, se repetía en voz baja por toda Bogotá. Algunos aseguraban que Streicher había provocado el fuego intencionalmente para cobrar el dinero del seguro de su negocio. La historia parecía tener sentido. Los testigos contaron que el incendio comenzó justo cuando el local estaba cerrado, y que el alemán, pese a haber perdido todo, mantuvo una actitud extrañamente serena. Sin embargo, nunca hubo pruebas concluyentes. Las autoridades investigaron, pero el caos, la falta de medios y la destrucción total del edificio impidieron demostrar si se trató de un accidente o un acto deliberado. Mientras tanto, Bogotá lloraba una pérdida mucho mayor que la de una tienda o un edificio. El fuego había devorado los archivos históricos de la nación. Entre las cenizas quedaron reducidos a polvo siglos de documentos, manuscritos coloniales, actas judiciales y registros oficiales que contaban la historia misma del país. Lo que alguna vez fue símbolo del progreso, se convirtió en el mayor desastre documental de Colombia. Y aunque más de un siglo ha pasado desde aquella madrugada, la sombra del incendio de las Galerías Arrubla sigue viva, entre la tragedia, el misterio y la memoria. Historia de la calle 13 de Bogotá. La actual calle 13, conocida oficialmente como Avenida Centenario, tiene una historia que se remonta a los primeros siglos de la ciudad. En la época colonial, esta vía era parte del Camino Real de Occidente, una ruta polvorienta que comunicaba a Santa Fe de Bogotá con los pueblos de Fontibón, Funza, Madrid, Facatativá y, más allá, con el río Magdalena. Punto clave del comercio con la costa Caribe. En aquel entonces no se llamaba calle 13. Su nombre era simplemente el Camino de Fontibón o Camino de Occidente, y era uno de los principales senderos por donde transitaban las mulas y carretas cargadas con alimentos, tejidos y otros productos agrícolas que abastecían la capital. Con la expansión urbana del siglo XIX, la ciudad comenzó a extenderse hacia el occidente, y este antiguo camino fue incorporado al trazado urbano. Adoptando la numeración moderna como calle 13 a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se implementó el sistema de calles de oriente a occidente y carreras de norte a sur en Bogotá. Durante el siglo XX, especialmente en los años 1940 y 1950, la vía fue pavimentada y recibió el nombre oficial de Avenida Centenario. En conmemoración del primer centenario de la independencia de Colombia, 1810-1910. Este fue un periodo en el que Bogotá modernizaba su red vial y se consolidaba como centro político y económico del país. A lo largo de su historia, la calle 13 ha sido testigo de profundas transformaciones. En los años 60 y 70, se convirtió en un corredor industrial, con bodegas, talleres y fábricas. En las décadas posteriores, pasó a ser una vía estratégica para el transporte de carga, conectando Bogotá con el occidente del país. Hoy, sigue siendo una de las principales arterias económicas y logísticas y forma parte de grandes proyectos de infraestructura como la avenida ampliada de salida a Mosquera y el Regiotram de Occidente, que busca modernizar su entorno. Bogotá en los años 20. La ciudad que despertó al siglo moderno. Era la década de 1920. Bogotá, aún con alma de pueblo grande, comenzaba a transformarse en una ciudad moderna que soñaba con parecerse a las grandes capitales del mundo. Las viejas calles coloniales de piedra empezaban a llenarse con el sonido del progreso, los tranvías eléctricos chirriando por la carrera séptima, los caballos tirando carretas. Y los primeros automóviles que rugían levantando polvo entre las miradas asombradas de los transeúntes. En el corazón de la ciudad, la Plaza de Bolívar era el centro de todo. Allí se cruzaban los vendedores de flores, los campesinos que llegaban desde los cerros con canastos de frutas, los estudiantes del Colegio Mayor del Rosario. Y los políticos que discutían los destinos del país bajo el sol del mediodía. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el de las empanadas y el incienso de las iglesias cercanas. Bogotá era una ciudad de contrastes. En los barrios del norte, las familias adineradas construían elegantes casas de estilo republicano, mientras en los barrios del sur la vida era más sencilla, con calles de tierra y techos de teja. Pero todos compartían un mismo sentimiento: la ciudad estaba cambiando. En 1921 se inauguró el edificio Manuel María Peraza, considerado el primer rascacielos de Bogotá.
Con sus 6 pisos, era una auténtica maravilla para la época. Muchos bogotanos lo miraban con asombro, sin imaginar que ese sería el inicio del crecimiento vertical de la capital. A pocos pasos, en la avenida Jiménez, las damas paseaban con sombreros elegantes y guantes de encaje, mientras los caballeros lucían bastones y relojes de bolsillo. Era el reflejo de una sociedad que quería modernizarse, pero sin perder su elegancia. Las noches bogotanas tenían su propia magia. El sonido del bandoneón y las guitarras llenaba los cafés y salones del centro. En los teatros se presentaban zarzuelas, comedias y las primeras películas mudas, acompañadas por pianistas en vivo que daban emoción a las escenas. Mientras tanto, los jóvenes soñaban con viajar a Europa, y los periódicos como El Tiempo y El Espectador empezaban a marcar la opinión pública de una ciudad que cada día leía más y pensaba más. Sin embargo, la modernidad no llegaba para todos. En los cerros orientales aún se levantaban casas de barro y paja, y los campesinos que llegaban a vender sus productos eran quienes realmente mantenían viva la esencia andina de la ciudad. Bogotá crecía, pero seguía siendo una ciudad donde lo tradicional y lo moderno convivían en una danza curiosa y hermosa. Los años 20 fueron, en esencia, una época de transición y esperanza. De luces eléctricas que reemplazaban los faroles de aceite, de nuevas avenidas que abrían paso a los sueños, y de una juventud que empezaba a imaginar una Bogotá más grande, más libre, más suya. Una ciudad que aún no sabía que en pocas décadas viviría momentos de gloria, de dolor y de transformación profunda. Pero que en esos años 20, simplemente, aprendía a ser moderna sin dejar de ser Bogotá. Cuéntanos en los comentarios qué recuerdos te trae este video y no olvides darle me gusta, suscribirte a este video. El tranvía de Bogotá y el Bogotazo, crónica de una ciudad transformada. En las primeras décadas del siglo XX, Bogotá despertaba cada mañana al sonido metálico de los rieles. El tranvía, símbolo de modernidad y progreso, surcaba las calles empedradas de una ciudad que se debatía entre la tradición colonial y las promesas de un futuro industrializado. Nadie imaginaba entonces que aquellos vagones que transportaban a miles de bogotanos diariamente serían testigos silenciosos de uno de los episodios más violentos y transformadores de la historia colombiana. Los rieles del progreso. El sistema de tranvías de Bogotá comenzó su historia en 1884, cuando los primeros carros tirados por mulas inauguraron el servicio público de transporte. Era una época en que la capital colombiana apenas superaba los 100.000 habitantes y sus calles de tierra se llenaban de polvo en verano y de barro en invierno. El tranvía de mulas representó el primer intento de modernizar una ciudad que aún conservaba intacto su espíritu colonial. Pero la verdadera revolución llegó en 1910, cuando los primeros tranvías eléctricos comenzaron a circular por la ciudad. El zumbido de los cables aéreos y el traqueteo de las ruedas sobre los rieles se convirtieron en la banda sonora de una Bogotá que crecía aceleradamente. La Compañía del Tranvía Municipal de Bogotá expandió las líneas por toda la ciudad, conectando el centro con barrios emergentes como Chapinero, La Perseverancia y San Cristóbal. Para los años 40, el sistema de tranvías era el corazón circulatorio de la capital. Más de 140 kilómetros de vías atravesaban la ciudad y decenas de vagones pintados en colores distintivos transportaban a trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias enteras. El tranvía no era simplemente un medio de transporte, era un espacio de encuentro social donde se cruzaban todas las clases, donde se discutía política, se compartían noticias y se tejía la vida cotidiana de la ciudad. La tormenta que se gestaba. Mientras los tranvías continuaban su rutina diaria, Colombia atravesaba uno de los periodos más turbulentos de su historia. La violencia, como se conocería ese periodo oscuro, ya había comenzado a manifestarse en el campo, donde liberales y conservadores se enfrentaban en una guerra no declarada que cobraba miles de vidas. En Bogotá, la tensión política era palpable. Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal y candidato presidencial, había capturado la imaginación y la esperanza de las clases populares con su discurso contra la oligarquía y su defensa de los desposeídos. Sus multitudinarias concentraciones en la Plaza de Bolívar mostraban el fervor de un pueblo que anhelaba cambios profundos. El 7 de febrero de 1948, en la Marcha del Silencio, más de 100.000 personas caminaron en completo silencio por las calles de Bogotá, protestando contra la violencia que azotaba al país. El 9 de abril, cuando la ciudad ardió. El 9 de abril de 1948 amaneció como cualquier viernes en Bogotá. Los tranvías iniciaron su recorrido temprano, transportando a los ciudadanos a sus labores diarias. En el centro de la ciudad, en la carrera séptima con calle 14, Jorge Eliezer Gaitán salía de su oficina para dirigirse a almorzar. Eran aproximadamente la 1:05 de la tarde cuando 3 disparos quebraron la rutina. Gaitán cayó mortalmente herido en plena calle. La noticia se propagó con la velocidad del fuego. Mataron a Gaitán, resonó por toda la ciudad. Lo que sucedió después fue una explosión de ira, dolor y desesperación colectiva que transformó a Bogotá en un escenario de caos y destrucción.
El pueblo, enloquecido por el dolor y la indignación, se lanzó a las calles en una revuelta espontánea y violenta que la historia recordaría como el Bogotazo. Los tranvías, aquellos símbolos del progreso y la modernidad, se convirtieron en las primeras víctimas de la furia popular. Los manifestantes los volcaron, los incendiaron y los destrozaron. Vagón tras vagón fue atacado, no solo por su valor material, sino porque representaban el orden establecido que había fallado en proteger a su líder. Las llamas consumieron los tranvías en múltiples puntos de la ciudad, creando barricadas de metal retorcido y madera carbonizada. La ciudad en llamas. Durante 3 días, Bogotá ardió. El centro histórico se convirtió en un campo de batalla. Edificios gubernamentales, comercios, periódicos y tranvías fueron incendiados. Se calcula que murieron entre 3.000 y 5.000 personas, aunque las cifras exactas nunca se establecieron con certeza. La violencia se extendió por todo el país, donde el nombre de Gaitán encendió revueltas en múltiples ciudades. El sistema de tranvías, que había tardado décadas en construirse, quedó devastado en cuestión de horas. Aproximadamente el 40% de los vagones fueron destruidos, y grandes tramos de las vías resultaron inutilizables. Las pérdidas materiales fueron incalculables, pero más profundo fue el daño al tejido social de una ciudad que nunca volvería a ser la misma. El silencio de los rieles. Tras el Bogotazo, se intentó reconstruir el sistema de tranvías. Durante algunos años, los vagones sobrevivientes continuaron circulando por las calles de una Bogotá traumatizada, pero la magia se había roto. La ciudad había cambiado irreversiblemente. El crecimiento urbano acelerado, la llegada masiva de campesinos desplazados por la violencia rural y la necesidad de modernizar el transporte público llevaron a que, el 30 de junio de 1951, el último tranvía completara su recorrido final. Los rieles quedaron como cicatrices en el pavimento, recordatorios silenciosos de una época perdida. Muchos fueron cubiertos por asfalto, otros arrancados para ser vendidos como chatarra. La ciudad que había despertado durante décadas al sonido del tranvía ahora se acostumbraba al rugido de los buses y automóviles. Legado de una tragedia. El Bogotazo y la destrucción del tranvía marcaron un antes y un después en la historia de Bogotá y Colombia. Aquel 9 de abril de 1948 no solo murió un líder político, murió una forma de entender la ciudad y la convivencia. La violencia se intensificó en los años siguientes, cobrando más de 200.000 vidas en todo el país. Hoy, cuando bogotanos y visitantes recorren las calles del centro histórico, pocos imaginan que bajo sus pies yacen los vestigios de aquellos rieles que una vez conectaron la ciudad. El tranvía permanece en la memoria colectiva como símbolo de una Bogotá que pudo ser diferente. Y el Bogotazo como el recordatorio doloroso de cómo la violencia y la intolerancia pueden destruir en horas lo que costó décadas construir. Las fotografías en blanco y negro muestran los vagones incendiados, las calles devastadas, los rostros de dolor y furia. Son imágenes que hablan de una herida que, aunque cicatrizada, jamás se ha cerrado completamente. En ellas vive la memoria de una ciudad que aprendió, de la manera más brutal, el costo de la división y el odio. Si te gustó el video, déjanos tu comentario. Comparte. Suscríbete. Reseña histórica de la Avenida Caracas de Bogotá. La Avenida Caracas es una de las arterias viales más importantes de Bogotá, con una historia que refleja el crecimiento y la transformación de la ciudad durante el siglo XX. Orígenes y construcción. Su construcción comenzó en la década de 1940 como parte de un ambicioso plan de modernización urbana impulsado durante la alcaldía de Jorge Eliezer Gaitán. La avenida recibió su nombre en honor a la capital venezolana, simbolizando la hermandad entre Colombia y Venezuela. Inicialmente se proyectó como una vía moderna que conectaría el centro de la ciudad con las zonas de expansión hacia el norte y el sur. Desarrollo y consolidación. Durante las décadas de 1950 y 1960, la Avenida Caracas se consolidó como un eje comercial y residencial fundamental. A lo largo de su recorrido se establecieron importantes barrios, zonas comerciales y posteriormente centros empresariales. Si estás disfrutando este contenido, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la historia de nuestra ciudad. La avenida fue testigo del crecimiento acelerado de Bogotá y se convirtió en una de las vías principales para el transporte público. Transformación moderna. En el año 2000, la Avenida Caracas fue protagonista de una transformación significativa con la implementación de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Se construyó un corredor exclusivo para buses articulados que modificó completamente su fisonomía y funcionamiento, convirtiéndola en una de las principales troncales del sistema.
Hoy en día, la avenida Caracas se extiende por más de 30 kilómetros de sur a norte, siendo vital para la movilidad de millones de bogotanos y un símbolo del desarrollo urbano de la capital colombiana. Cuéntanos en los comentarios qué recuerdos tienes de la avenida Caracas y no olvides darle me gusta a este video. Si lo compartes estarás ayudando mucho a nuestro canal. Antes, en las calles más tranquilas de Bogotá, se alzaban casas que hablaban sin palabras de elegancia y tradición. Grandes fachadas de estilo republicano, balcones de hierro forjado y puertas de madera maciza marcaban la entrada a hogares donde cada detalle importaba. En su interior, los pisos de baldosa brillaban, las lámparas iluminaban salones amplios y los relojes de pared marcaban el ritmo pausado de la vida. Eran casas pensadas para durar, donde la familia se reunía al caer la tarde y la ciudad parecía avanzar más despacio. Hoy muchas ya no existen, pero su memoria sigue viva en las fotos antiguas y en quienes aún recuerdan una Bogotá que respiraba distinción y calma. Te invito a que las veas hasta el final. Si te gusta este contenido histórico, ayúdanos a compartirlo así no se pierde los recuerdos. ¿Cómo te parecieron estas casas? Déjame un comentario.